Todas las acciones, diríamos, tendientes a mejorar el sistema son viables y son bienvenidas. El tema y el punto en general que ha generado muchas veces controversia con el Estado provincial, se ha visto claramente, no es necesario que yo abunde en esto, es fundamentalmente el tema de los consensos, ¿no es cierto? La posibilidad de unificar algunas líneas de acción ha costado bastante. De hecho, diríamos, ya sea por posiciones políticas, ha ocurrido, ya sea porque no ha habido la intención tampoco de abrir más ese aspecto, o direccionar, si se quiere, porque estamos en un sistema educativo, puede ser direccionado hacia distintas políticas que por ahí uno no comparte, ¿no es cierto? Entonces empieza este debate de los tiros y aflojes a la hora de poder consensuar algunas acciones. Nosotros con el Estado provincial, en este punto, diríamos, se ha logrado en cierto sentido algunas veces habilitar algunas acciones, no más que eso, ¿no es cierto?, reconocer algún congreso pedagógico que ha hecho la organización sindical, justamente pero no ha pasado más que esa situación. Después, en la práctica están las acciones y las actividades propias que el Consejo como institución determina para los docentes, ¿no es cierto?, es decir, jornadas de perfeccionamiento, de capacitación. De hecho, ahora se ha incluido en el calendario escolar una capacitación que ha venido bajada directamente del Consejo Federal de Educación, jornadas que van a ser durante el primer semestre, son varias jornadas. Pero directamente no ha sido, diríamos, es una decisión política que ha tomado el Consejo Provincial, o el Consejo Federal en este caso, a todas las provincias y punto. No hay diríamos, espacio de decir, bueno, se tendría que elaborar algo. El elaborar algo en política educativa es bastante, diríamos, hay que unificar criterios en política educativa, diríamos, con el gobierno es bastante complicado, por citar un ejemplo. Discutir la distribución del presupuesto educativo ya de por sí es un tema fenomenal y donde seguramente vamos a tener distintos puntos de vista con el Consejo. Mientras nosotros denunciamos, por ejemplo, que se dan horas cátedras para pagar algunos compromisos políticos, ya estamos en una discusión grande, ¿no? Porque estamos hablando de destinar fondos del presupuesto educativo para pagar horas cátedras a gente que no está ejerciendo ninguna carga horaria, ni presta función docente. Y ya estamos hablando de presupuesto educativo. Distribuir o hablar en un congreso pedagógico que tiene incidencia en la familia, la distribución de las becas, porcentaje de becas, o asignación escolar, o asignación, por citar un ejemplo, la ayuda escolar está congelada hace muchísimo tiempo y se paga 12 pesos por escolaridad. Ya es un debate que sin duda no va a haber, por ahí pues se puede hablar la acción, pero no va a haber consenso con el Estado porque el Estado fija unos parámetros en función de lo que ellos entienden cómo debe distribuirse el presupuesto y lo que uno interpreta como organización de cómo se puede distribuir el presupuesto. Las cooperadoras, el trabajo de cooperadora, la cooperadora está para cubrir los insumos que le faltan al colegio y que no manda el fondo fijo el Consejo, o está para ayudar a la familia, está para ayudar al alumno, al alumnado en general, y ya es una discusión con el Consejo sin duda, porque en esta interpretación si la escuela realmente es gratuita. Por eso digo que son grandes debates y llegar a elaborar uno y aceptar la posibilidad de que te van a cuestionar fuertemente la política educativa y no sé hasta qué punto se aceptaría de otro lado. Entonces, lo que queda en el medio es fijar algunos acuerdos a través del Consejo, a través de la paritaria, como marcos generales por lo menos que sirvan para avanzar en estas aristas donde hay situaciones de conflicto, ¿no es cierto?, o solucionar estos inconvenientes, ¿no? Bueno, a decir verdad, digamos, mínimamente hay una solución, pero el resto es manejarse dentro del escepticismo y personalmente no creo que pueda fructificar nada si la situación está con el marco en el que está, ¿no? Siempre que se avance, a ver, lo importante es no agotar la instancia de diálogo, ¿no es cierto? Esto es fundamental. Muchas veces he escuchado adosar los vocales, siempre van al choque. No. Primero vamos a debatir y a dialogar.
Es claro y evidente que esta es la primera tarea que tenemos todos los que estamos ahí. Llegar a una instancia después del conflicto es la última instancia, diríamos, si se quiere. Ojalá, y siempre se trata de avanzar en llegar a acuerdos en el debate, obviamente, en nuestro caso, en defensa primero de a quien representamos, que son los docentes, y a su vez en una discusión más profunda sobre el sistema educativo, ¿no es cierto?, aceptando nuestras limitaciones o reconociendo las limitaciones, pero obviamente haciendo un debate franco, ¿no? La instancia de discusión son las primeras que se tienen que dar. Ese espacio tiene que estar abierto siempre, ¿no es cierto? Aún cuando la situación se vea que está muy tensa, muy en conflicto, porque si no, no se resolvería ningún conflicto, viviríamos de conflicto eterno sistemáticamente. Entonces, se ha visto claramente de que hay instancias de conflicto, que se tensan las situaciones, y aún tensándose las situaciones se llega a buscar una media que satisfaga las partes, y esto es el propio juego de un sistema democrático donde hay intereses que se contraponen con los intereses por ahí o por ahí coinciden, ¿no es cierto?, pero en general siempre con la patronal se contraponen los intereses. Entonces buscar ese espacio y mantenerlo abierto creo que es lo fundamental de esto, porque si no, diríamos, persistiría el conflicto in eterno, ¿no es cierto? Hay situaciones conflictivas que tienen una resolución parcial y por eso se van extendiendo. El salario siempre es parcial, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la propia realidad indica que vos tenés que volver a sentarte para discutir. No podés quedarte con un salario congelado cuando es una situación, diríamos, de arreglo o solución parcial. Y así, justamente todos los años se generan estos debates sobre qué va a pasar con el sueldo. Pero el sueldo, hoy estamos hablando de los docentes, de cualquier sueldo, de cualquier trabajador, es una situación que es parcial porque es permanente, que se tiene que ajustar a una canasta familiar, y eso es lo que va a exigir un trabajador. Le confieso que me quedan un montón de preguntas, pero también le confieso que me gustaría, en la medida de lo posible y de su buena voluntad, un poco abrir en este medio una suerte de foro donde vayamos discutiendo temas de esta naturaleza, o discutiendo bien, interrogando sobre temas de esta naturaleza, porque sigo insistiendo, el tema es muy amplio y muy complejo, así que nos encontramos la próxima vez. ¿Cómo no? Creo que los temas, porque muchas veces también muchas veces lo coyuntural, lo más urgente, por ejemplo, dice, siempre se habla de salario. No es el salario, siempre se habla de salario, obviamente, es indudable e innegable eso. Pero es que hay que debatir los otros grandes temas, el tema edilicio, el tema pedagógico, son puntos que tienen que ser de interés y y que la familia también, la sociedad tiene que retomar el interés por esos temas, ¿no es cierto? Y no estar, diríamos, a la espera a ver qué pasa con los cambios estructurales y bueno, nos quedamos ahí. No, hay que comprometerse e interiorizarse de lo que va a pasar. Los papás, por ejemplo, ¿qué pasó con mi hijo que está en séptimo, que llevó materia, que está en octavo y tiene materia y ahora tiene que terminar? Son cosas simples que estoy mencionando como para tener atención y que con gusto y aceptando la propuesta, ¿no?